Diáconos, siervos ejemplares en la iglesia. Como ustedes recordarán, ya hemos visto en primer lugar significado del diaconado, del término diácono. Vimos el origen. Acuérdense que tiene 4 partes fundamentales esta serie. En tercer lugar, estamos en los requisitos. Aunque hoy es el 5º estudio, estamos en la tercera parte, ya que la parte 3 son los requisitos para ejercer el diaconado y la parte 4, las funciones de los diáconos. Estamos todavía en los requisitos. Hoy es el estudio número 5. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 3:8, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amado Señor, gracias por permitirnos la bendición de exponer tu palabra, de exponer esta serie, desarrollar esta serie. Te pedimos, Señor, que podamos digerirla en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y que podamos crecer hacia una vida cristiana madura, y que tú puedas llamar hombres y mujeres al servicio en tu obra, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Y bueno, como les dije, este seminario, este curso que se está desarrollando, tiene 4 partes. Dijimos desde el principio, vamos en la parte 3, requisitos para ejercer el diaconado. Una vez que terminemos, desarrollaremos la 4ª parte y ahí nos llevaremos quizás 2 estudios más y concluiremos con esta serie. Hasta ahora vimos los requisitos que están en Hechos 6, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Fueron los requisitos que examinamos en Hechos 6, donde se instituyeron los primeros diáconos, que aunque no aparece allí el término diácono, por definición lo que estaban haciendo era la obra del diaconado. Estaban sirviendo a las mesas, literalmente estaban ejerciendo una obra diaconal. Vimos que esa forma en que Pablo lo introduce, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:8, asimismo, esa palabra asimismo, ya lo señalamos, coloca a los diáconos ahora como oficiales de la iglesia, no solo para realizar una obra secular, como era el caso de Hechos 6, sino que, aunque sea principalmente secular en lo material, pero también inviste una labor espiritual. Asimismo, esa expresión coloca a los diáconos al lado de los obispos como sus asistentes, como su equipo, para atender también asuntos espirituales en la obra del Señor. Por eso es que vimos también en Filipenses 1:1, donde Pablo saluda a los obispos, los diáconos y a la congregación. Es decir, que había una congregación que contaba con líderes espirituales, el cuerpo de obispos, el equipo pastoral y el cuerpo de diáconos. Hoy vamos a estar desarrollando ya desde el requisito número 8, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Yo creo que hoy vamos a estar en los versículos 9 y 10 y con eso concluimos la clase de hoy, si Dios lo permite. El versículo el primer punto que nos corresponde, es decir, el número 8, es que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y aunque ese es un solo requisito, podemos analizarlo en 3 partes. Podemos observar que hay 3 elementos claves en esa información: guardar el misterio de la fe,
y limpia conciencia. Esos tres elementos claves están presentes y lo vamos a analizar tomando en cuenta esos tres elementos. Sin embargo, de los tres vamos a comenzar por el que considero central, el misterio de la fe. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con el misterio de la fe? Y es importante que destaquemos, mis estimados, que ese misterio de la fe tiene dos aspectos importantes. Por una parte está lo que en el mismo capítulo, 1 Timoteo 3:16, dice Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Se refiere al mismo misterio de la fe, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El primer aspecto que debo entender del misterio de la fe es que ese misterio que no había sido revelado ampliamente en el Antiguo Testamento, que estaba en el plan de Dios, en la sabiduría, en la soberanía de Dios, estaba que Dios se haría hombre, que Dios se encarnaría. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, se encarnó para morir en la cruz, en una muerte humillante, y a través de su muerte salvar al mundo. No solamente sería el Mesías para los judíos, sería el Salvador del mundo. Esa revelación, si bien es cierto que en el Antiguo Testamento podemos ver pequeños matices que revelan, que muestran, sin embargo, los judíos no llegaron a comprender realmente ese aspecto del plan de Dios. El apóstol Pablo continúa ampliando acerca del misterio de la fe o el misterio de la piedad en Efesios 3:1 al 11, donde él habla del conocimiento que él tenía sobre el misterio de la piedad. Y él decía, un plan de Dios que no era conocido en la antigüedad, pero que en ese plan de Dios estaba la redención del mundo y formar un solo pueblo para Dios entre judíos y gentiles. Que hubiese un solo pueblo de Dios, una sola iglesia de Cristo. Pablo habla en todo ese capítulo, en Efesios 3:1 al 11, él destaca ese hecho. Y quiero por lo menos leer, no vamos a leer todos los 11 versículos, pero por lo menos ver los versículos 3 al 5. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Del versículo 1 hasta el versículo 11, Pablo desarrolla ese plan de la redención y ese propósito de Dios de reunir tanto judíos como gentiles en una sola congregación, en un solo pueblo de Dios. Eso lo llama la Escritura el misterio de Dios. Es que es un misterio, hermano, que Dios se quiera hacer hombre y sufrir todas esas humillaciones. Es un misterio incomprensible, sorprendente. Para nosotros es un misterio. El que no haya sido revelado ampliamente en el Antiguo Testamento era un misterio para los judíos llegar a entender ese plan de Dios. Y por supuesto, lo que se le está diciendo a los diáconos, y no solo a los diáconos, también a los obispos y también a cada cristiano, es que guardemos ese misterio. Es decir, que comprendamos que el evangelio, aunque es un evangelio de gracia, no es una gracia para vivir en forma libertina, como lo explica Pablo en Gálatas 5:13 y 14. Él habla de que esa gracia nos debe conducir a vivir sometidos al de Dios, entender que Él es nuestro Rey y vivir sometidos a su señorío. De manera que lo que le está diciendo a los diáconos aquí, que guarden. Mire el otro texto que quiero que anoten, Efesios 3:6, en los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Efesios 2:13, y allí pueden leer, hermano, Efesios 2, desde el versículo 12 al 19, pero solamente coloqué el 13, como es un texto clave.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese es el misterio de la fe, ese es el misterio de la piedad. El evangelio tiene sus lineamientos, es por gracia, pero no usamos la gracia como una excusa para vivir en rebeldía ni en el pecado. Es por gracia, pero aunque nosotros somos salvos por gracia, por fe, por Cristo, somos salvos por gracia, seremos juzgados por obras. Y se espera que nosotros tengamos obras dignas de nuestro llamado. Como diácono, como obispo, se espera que yo pueda vivir una vida cristiana piadosa. Se espera que yo pueda modelar una conducta cristiana delante de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia también debe crecer en madurez espiritual. Entonces lo que se le está diciendo a los diáconos es que guarden el misterio de la piedad, de la fe, con limpia conciencia, que lo guarden. Es decir, que sean celosos no solo en la letra, sino en la obediencia. Que sean celosos en vivir conforme a ese conocimiento que tienen de la gracia de Dios. Y eso de guardar lo tenemos ampliamente en las epístolas pastorales. Textos como por ejemplo Timoteo, 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guarda, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. 2 Timoteo 1:13 al 14, retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Es decir, es guardar, no solo ser celoso con la letra, ser celosos con la obediencia, modelando delante de la iglesia una conducta, una vida cristiana piadosa. Es lo que se le está encargando a los diáconos y por supuesto también a nosotros los obispos y por supuesto a cada cristiano. Timoteo 3:9 dice entonces que guarden el misterio de la fe. Fíjense que ya vimos dos partes de esa afirmación. Ya vimos qué es el misterio de la fe y qué significa que guarden. Pero fíjense que pone énfasis con limpia conciencia. Es decir, yo tengo un árbitro que me dice si yo lo estoy haciendo bien o no. No se trata de pura fachada. No se trata de comportarme de manera tal que usted vea una fachada. A veces, hermanos, tú conoces a una persona y la fachada te dice que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y todos quedamos encantados con esa persona, y luego cuando lo conocemos más de cerca, cuando pasamos de la fachada y vemos realmente quién es esa persona, a veces nos llevamos tremenda decepción porque hay una contradicción entre lo que se aparenta y lo que se es realmente. Bueno, lo que está diciendo aquí el apóstol es que con limpia conciencia, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, a los ojos de Dios que me ve y a los ojos de mi conciencia, yo debo procurar guardar los lineamientos de la palabra de Dios. Nadie más me ve, el pastor no me ve, la iglesia no me ve, pero Dios me ve y yo me veo. Y eso debería ser suficiente para mí, para esforzarme, para comportarme de manera digna, para no tener una conciencia que me acusa. Recuerde, mi hermano, que la palabra conciencia es una palabra compuesta con ciencia, con conocimiento, un conocimiento que me da convicción, un conocimiento que me da convicción. Es decir, que la conciencia, tenemos la conciencia moral y la conciencia psicológica. La conciencia nos permite relacionarnos y estar conscientes del ambiente, el medio ambiente que me rodea,
me permite ubicarme dentro de un sistema de cosas, mi conciencia psicológica, pero mi conciencia moral me permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Mi conciencia moral es una vocecita dentro de nosotros que cuando vamos a hacer algo que está mal, nos reprocha y nos dice no. Y nos reprocha, y si hacemos algo que sabemos que está mal, la conciencia nos abofetea, nos regaña, nos hace sentir mal. ¿A usted no le ha pasado eso? ¿O usted no tiene conciencia? Sí, la conciencia es una vocecita dentro de nosotros. Y mire lo que dice este texto que tenemos acá, el apóstol Pablo en Hechos 24:16, y lo estoy colocando en armonía con Timoteo 3:9. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Una conciencia que no me acuse. Una conciencia que no me haga tener culpa. Fíjense que eso es lo que le está pidiendo al diácono y por supuesto a los pastores, pero en este punto está dirigido en primera instancia al diácono, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, que procuren tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Y debo destacar que allí se está tomando en cuenta el decálogo. Acuérdense que el decálogo son 10 mandamientos, la ley moral de Dios, y que los primeros 4 mandamientos están en la primera tabla de la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás ninguna imagen de lo que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos estaban en la primera tabla. Y Jesucristo en Mateo 22 lo resumió en amarás a todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. La segunda tabla tenía 6 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El sexto, no matarás. Séptimo, no adulterarás. Octavo, no robarás. Noveno, no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. Y el décimo, no codiciarás. Esos 6 que conformaban la segunda tabla, Jesús lo resumió en Mateo 22 con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo en los 13, 8 al 10 dice que toda la ley se resume en una palabra, el amor. Toda la ley se resume en una palabra. Y lo que Pablo está diciendo aquí, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa a Dios, los primeros 4 mandamientos de la ley, y sin ofensa a los hombres, los 6 mandamientos siguientes de la ley. Es decir, en amar a Dios y amar a mi prójimo, esos 2 mandamientos es estar sin ofensa ante Dios y los hombres. Que Dios nos ayude, hermanos, porque Dios espera eso de los pastores. Dios espera esta actitud que tuvo Pablo, también de los diáconos y de cada cristiano. Como lo vimos claramente en el estudio que dimos sobre el decálogo en cierto momento ya pasado. De manera, mis hermanos, que el apóstol Pablo se había trazado esa meta, sin ofensa ante Dios y los hombres. Y vemos aquí en el Salmo 16, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A usted su conciencia le ha hablado por las noches, le ha dado consejo, le ha enseñado. Hermano, la conciencia, cuando te aconseja por las noches porque hiciste algo mal, te cae a bofetadas. Te cae a bofetadas. Malo, eso no se hace. Y te hace sentir culpable, te hace sentir miserable. Porque es que la conciencia, hermano, es como un tribunal. Un tribunal que se pronuncia condenando una acción, un pensamiento, condenando algo que tú hiciste, una actitud. Ustedes recuerdan allá en Juan 8, cuando la mujer que fue hallada en adulterio fue traída delante de Jesús. Ellos estaban pidiendo que apedrearan a esa mujer.
y Jesús comenzó a escribir y luego se puso en pie, ellos viendo lo que Jesús estaba colocando. Nosotros no sabemos, el texto no dice que escribía Jesús en el suelo, y hubiese sido genial saber qué escribía Jesús, pero yo me imagino y pienso que encaja muy bien con lo que estaba ocurriendo allí y con la pregunta que Jesús les hizo, porque Jesús les preguntó: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Yo pienso, hermano, que el Señor estaba escribiendo, esto es una opinión personal, no es algo que puedo decir ni demostrarlo, ni es concluyente, pero es una opinión basada en lo que veo en el pasaje. Pienso que Jesús estaba escribiendo los 10 mandamientos, el decálogo, y mientras que escribía un mandamiento, probablemente Jesús escribía un mandamiento, el Espíritu Santo se encargaba de amonestarlos, de traerle escenas donde ellos habían quebrantado, y luego que esa conciencia, porque dice acusados por su conciencia, dice el texto, es que la conciencia es un tribunal que te condena, te hace sentir culpable, emite un juicio de culpabilidad. Y entonces cuando Jesús le dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, pero ya tenían un peso de culpa en sus corazones, una conciencia que les acusaba, confrontada indudablemente por lo que Jesús escribía, y que probablemente tenía que ver con los 10 mandamientos, y por el Espíritu Santo, que se encargó también de incentivar más su sentido espiritual. Entonces dice que acusados por su conciencia, la gente empezó a irse. Nadie se sintió lo suficientemente digno de tomar una piedra y arrojársela a esa mujer. De manera que tenemos una conciencia, fíjese lo que dice aquí en Romanos 2:14, porque esa conciencia le fue dado al ser humano, parte de la imagen de Dios. Recuerde que el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Parte de la imagen y semejanza de Dios tiene que ver con esa conciencia moral, ese discernimiento del bien y del mal. Todos los seres humanos venimos con una facultad llamada conciencia, que está cauterizada, que está en los inconversos especialmente, está embotada, que apenas es un susurro. La conciencia, cuando está débil, solo tú escuchas un susurro, que es fácil ignorarlo, y si ya tú decidiste hacer algo, es fácil ignorar la voz de la conciencia. Bueno, dice el apóstol en Romanos 2:14 y 15, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Y dice en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Es decir, el inconverso tiene esa conciencia moral, que aunque está embotada, que aunque es apenas un susurro quedo, sin embargo, ella emite un juicio. Cuando ellos hacen lo correcto, siguiendo la ley de su conciencia, porque la conciencia es una brújula que me dice: por aquí, mis pasiones me pueden inclinar en otra dirección, y me encontraré con el dilema entre lo que quiero hacer y lo que mi conciencia me dice. Si mi conciencia está alineada, como se espera que la tenga el cristiano, mi conciencia está alineada a la palabra de Dios, si mi conciencia está robustecida por la palabra de Dios, entonces mi conciencia me va a hablar fuerte y claro, y me va a decir claramente el norte que debo seguir. Es una brújula que me indica el norte correcto a seguir. No es una brújula que da vueltas y que no me da un mensaje claro, porque ha sido alineada y ha sido robustecida. Se espera que los pastores, que los diáconos y que cada miembro, cada cristiano tenga una conciencia robusta y alineada con la palabra de Dios. Entonces, lo que me está diciendo el texto aquí en el apóstol en Romanos es que realmente ya eso está en el diseño de Dios cuando creó al hombre. Para el cristiano,
Es una etapa de crecer espiritualmente, de robustecer su conciencia y de alinearla. Mire cómo dice aquí en Hechos 23, cuando Pablo está siendo juzgado por el Sanedrín. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, al Sanedrín, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta? Que la conciencia va a medir tu conducta. Y él dice, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Es decir, a los ojos de Dios y a los ojos de su propia conciencia, él sabe que si su conciencia le dice es por aquí, aunque su corazón le pide ir por esta dirección, sin embargo, él hace lo que sabe que es la voluntad de Dios, porque su conciencia está alineada a la palabra de Dios y él sabe que es la voluntad de Dios que tome esta decisión. Entonces, Pablo dice, y esa fue la ocasión donde le mandaron a dar una bofetada, y bueno, toda esa escena que vemos allí. Pero lo que quiero tomar de este pasaje es que Pablo habla de una conciencia moral delante de Dios y de los hombres, delante de Dios y de su propia conciencia. Mire cómo dice Romanos 9, la primera parte del versículo 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Una conciencia alineada te habla y se combina con el espíritu de las Escrituras para decirte cuál es el camino correcto. Hermano, si un diácono, si un pastor, si un cristiano quiere tener una conciencia fuerte, robusta, alineada, necesita, hermano, leer su Biblia, memorizarla, meditarla a nivel individual y a nivel congregacional. Los pastores, los que predican, deben predicar la Biblia, no cuentos, no sabiduría humana, no buscando qué hablar. No, que si tú predicas, la gente salga de allí por escuchar tu predicación, entendiendo mejor una porción de las Escrituras, entendiendo qué significa, qué significó para los destinatarios originales, qué significa para nosotros y qué implicaciones prácticas. Es decir, se debe predicar realmente la Biblia, porque como dice Hechos 20:32, dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. O como lo dice Efesios 5:26 y 27, que por medio del lavamiento de la palabra somos purificados para presentársela a sí mismo, a Jesús, una iglesia santa, gloriosa, que no tenga mancha ni arruga. Una responsabilidad que debe tener todo pastor cuando predica, y todos los que predican en la iglesia, es que se predique la palabra, porque es a través de la palabra que va a ocurrir ese lavamiento, esa purificación, ese perfeccionamiento. Nuestras conciencias serán robustecidas, alineadas, y cada día creceremos en obediencia a Cristo. Fíjese que el texto dice: y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ese es el punto de madurez que debemos alcanzar y que se les está pidiendo, se les está exigiendo que los diáconos crezcan. Repito, hermano, tanto la lista de requisitos para los obispos como la lista de los requisitos para los diáconos son estándares altos que, aunque debemos tener en alguna medida, debemos seguir creciendo a lo largo de nuestra vida cristiana, y esa meta final la lograremos cuando esto corruptible se vista de incorrupción, cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Mientras estemos en esta condición humana, debemos seguir creciendo, debemos seguir velando, debemos seguir pidiendo perdón y aplicando correctivos, porque vamos a fallar en alguna cosa. En Hebreos 13:18, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. Ese debe ser nuestro deseo. Nuestro deseo, hermano, debe ser conducirnos bien en todo. Hermano, yo siempre les he dicho y lo repito, tenemos una relación con el pecado de atracción y odio. Odiamos el pecado, predicamos en contra del pecado. Pero si somos honestos, muchas veces nos sentimos atraídos hacia el pecado. La tentación es atracción hacia el pecado.
A veces de verdad tenemos una inclinación a lo que sabemos es pecaminoso, pero nosotros debemos estar del lado del Espíritu luchando contra el pecado. Dios tiene que verme luchando. Yo tengo que verme a los ojos de mi propia conciencia queriendo hacer el bien, queriendo hacer lo correcto y luchando, tomando medidas, apartándome de situaciones, apartándome de personas, apartándome de escenarios que me hagan tropezar, tomando medidas que me obliguen a obedecer, a hacer lo correcto. Y cuando yo hago eso, tengo una conciencia que me dice, tú estás luchando, tú estás tratando. Y si en alguna medida has fallado, pero estás peleando porque quieres hacer lo correcto a los ojos de Dios. Entonces, Pablo dice, tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. Si tú deseas vivir una vida cristiana piadosa y estás luchando con tus pasiones, luchando con tus tentaciones y estás dando la pelea, mi hermano, tu conciencia te da testimonio de que tú eres honesto, que tú eres sincero, que realmente quieres agradarlo, le pides a Él, pero pones todo lo que depende de ti para someterte al señorío de Cristo. Tenemos aquí en 1 Timoteo 3:10 y ya estamos, de hecho, quiero destacar acá, estos, dice el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. Parece que esta es otra versión. Y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y hay varios elementos, pero fundamentalmente quiero destacar ahorita, es que deben ser puestos a prueba. Eso significa por lo menos dos cosas. En primer lugar, significa que debe probárseles a la luz de la lista de requisitos. La primera prueba que voy a hacer es ponerles la medida de requisitos y ver hasta qué punto él llena o ella llena esa medida. Si realmente resulta aprobado, entonces puede dársele luz verde para que ejerza el diaconado, pero hay que, con esa lista de requisitos, hay que tomarle la medida. Si no la llena, hay que dejarlo seguir creciendo, seguir mejorando. Aspectos familiares, aspectos de carácter, aspectos de su lengua, el hablar. Si hay detalles que todavía no están al día, no puedo ni por compañerismo, por amiguismo, por sentimentalismo. Una de las cosas que los pastores debemos cuidarnos es del sentimentalismo. Fíjense cuando dice que amaremos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Es con todo por encima. Y de hecho en Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por sobre de mis sentimientos, mis emociones, mis sentimientos debe estar Dios y su palabra. Los intereses de Dios, la obra de Dios. Es decir, colocar a alguien en un puesto sabiendo que no califica, que va a hacer más daño que bien y que se va a hacer daño él mismo en su vida espiritual. Es un sentimentalismo que no pone en prioridad la obra de Dios. La prioridad debe ser la obra de Dios. La gente a quienes servimos debe ser la prioridad. Entonces es importante esto. No vamos a exigir perfección porque nadie de este lado de la eternidad tiene perfección, pero debe tener un perfil y ciertas cualidades en cada uno de esos requisitos. Entonces cuando me dice deben ser puestos a prueba primero, lo primero que vamos a hacer es tomar la lista de requisitos y evaluarlo, ver cómo está en cada uno de esos requisitos, de cada uno de esos elementos. Esa vendría siendo mi primera medida de prueba. Por otra parte, me dice que si después que le he hecho ese examen, veo que es irreprensible, entonces ejerzan el diaconado. Dice, así mismo los diáconos, dice que, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, sí, y es un sí condicional, si son irreprensibles. Y ya analizábamos, cuando estudiamos la lista de los requisitos de los obispos, estudiábamos que irreprensible, en el original griego, tiene la fuerza de inagarrable.
alguien que no tiene nada de qué señalársele, que mantiene una conducta, un testimonio, un hablar intachable, irreprensible. Entonces, cuando tiene eso, que no puede ser agarrado fácilmente en cosas porque se cuida. Por eso es que tenemos que andar siempre atentos. Aún en las cosas que pueden ser inocentes, que no hay maldad, yo tengo que examinarme. A veces, hermano, hay cosas que tú sabes que no estás haciendo mal, pero otros pudieran interpretarlo al verlo de lejos y sin conocer los detalles, pudieran ver y decir, pero mira lo que hace, ¿entiendes? Entonces yo tengo que cuidarme de hacer las cosas mal, y también tengo que cuidarme de las cosas inocentes que pueden ser malinterpretadas, porque entonces en esa área yo sería reprensible. No sería irreprensible, sería reprensible, sería digno de ser reprendido. Y de eso se trata. Ahora, solo los pastores, porque acuérdense que a los pastores les dice que deben ser irreprensibles, a los diáconos les dice deben ser irreprensibles. Pero pregunto, ¿solo los pastores y los diáconos deben ser irreprensibles? No, hermano, cada cristiano. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor en Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles. Aquí dice irreprochables, en la otra versión dice irreprensibles, que es lo mismo. Y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como lumbreras en el mundo. ¿Qué me está diciendo? Que cada cristiano debe ser irreprensible, y que en medio de una generación maligna y perversa que camina de espaldas a Dios y sus valores, usted debe resplandecer por su buena conducta, por su buen comportamiento, por su fidelidad, por su integridad, por su transparencia. Se espera que usted como cristiano sea irreprensible y que la gente diga verdaderamente, este es un hijo de Dios. Y que si alguno habla mal de nosotros, hable mintiendo, como lo dice Mateo 5:12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, mintiendo. Sí, porque si es verdad no hay bienaventuranza. Por eso es que en primera de Pedro 4:15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Te das cuenta? El irreprensible no es solo para los pastores y diáconos. De hecho, Dios les pide a ellos que sean irreprensibles porque se supone que ellos ya tienen un nivel de madurez. Y al serlo van a modelar delante de la iglesia una conducta irreprensible. Los demás van a ver pilares, ejemplos entre sus líderes para ellos crecer en una conducta irreprensible. Fuerte el aplauso para nuestro Señor. Tenemos entonces, por una parte, ser irreprensible tiene que ver con, en primer lugar, con el ponerlos a prueba, tiene que ver en primer lugar con evaluarlos a la luz de los requisitos. Evaluarlos a la luz de los requisitos. Pero en segundo lugar, tiene que ver con ponerlos con baja responsabilidad para evaluar su fidelidad. Es decir, de hecho, en los días en que Pablo escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo, porque aunque tomamos en cuenta la parte cultural, tenemos que tomar en cuenta de que el Espíritu Santo es el que estaba inspirando, y la palabra es palabra de Dios. De manera que el Espíritu Santo tomó algo que era ya conocido en aquella época. ¿Saben lo que ocurría en aquella época? Era común y conocido por todos que los cargos de mayor importancia, los funcionarios públicos y los cargos que investían una responsabilidad, aun cuando la persona tenía los credenciales, tenía el título, la formación y tenía cierto perfil que lo calificaba, aún así no le daban plena libertad ni plena responsabilidad. Lo ponían en el cargo, pero con bajo nivel de responsabilidad.
para terminar de ver su nivel de compromiso, su nivel de rendimiento, su competitividad, su capacidad de respuesta, y entonces, después que pasaban la prueba, si era satisfactoria, entonces le daban el nombramiento formal, pleno, con todas sus funciones. De manera que cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice a nosotros y le decía a los creyentes de aquel momento, que estos sean sometidos a prueba primero, bueno, primero que nada ve si tiene las credenciales, es decir, llena el perfil a la luz de los requisitos. Pero por otra parte, ponlo a prueba, ponlo con baja responsabilidad, con pocas libertades de funciones, de manera que él vaya por una parte ambientándose y por otra parte vaya demostrando compromiso, fidelidad, rendimiento, productividad, y entonces si son irreprensibles, si son aprobados, le dan luz verde. Nosotros aquí en la iglesia Casa de Dios, los diáconos, primero que nada, los diáconos lo propone la asamblea. Sí, por supuesto. Nosotros en el momento que se hace la ratificación de los diáconos, normalmente en el mes de enero se hace ratificación de los diáconos y las personas votan por los diáconos, dan su puntaje y aprovechan de colocar sus propuestas. Por supuesto, la iglesia debe tener criterio para hacer sus propuestas, pero esas propuestas llegan a las manos de los diáconos, de nosotros, de la directiva, y la evaluamos y vemos si un porcentaje de hermanos coincide con que un hermano tiene las cualidades para ser diácono, y nosotros le metemos la lupa y vemos que sí las tiene. Oye, sí, me parece que sí. Entonces hablamos con el hermano o la hermana, y si él o ella dice que sí le gustaría, entonces lo ponemos a prueba por 6 meses. Esa prueba de 6 meses es con baja responsabilidad. Él no va a asistir a nuestras reuniones de directiva todavía. Él va a cumplir funciones y encargos que se le hacen para que él vaya con baja responsabilidad demostrando su compromiso. Y si él aprueba, y aquí tenemos los artículos de la Constitución o de nuestro reglamento interno. Fíjense que el artículo 47 de nuestro reglamento interno de la iglesia dice: el cuerpo directivo de la iglesia está conformado por el cuerpo pastoral y el cuerpo de diáconos. Estos pueden proponer candidatos al diaconado a la asamblea para ser puestos a prueba. Esa sería una de las alternativas. El primer periodo de prueba será de 6 meses. Funcionarán como mujeres y cumplirán ciertas asignaciones, no asistirán a ninguna reunión de la directiva. Luego de este periodo serán llevados a la asamblea para ser ratificados, y los que sean aprobados teniendo como mínimo un 50% de los votos a favor pasarán a la segunda etapa de prueba. Son aprobados para pasar a la segunda etapa. En la segunda etapa de pruebas se les darán nuevas asignaciones, se les permitirán asistir a algunas reuniones de directiva, por supuesto reuniones que no tengan que ver con situaciones muy privadas. Luego de 6 meses más irán nuevamente a ser ratificados por la asamblea, y deben sacar como mínimo 50% de los votos de la asamblea para ser ratificados. En la tercera etapa de la prueba cumplirán con sus deberes como diáconos y asistirán a todas las reuniones. O sea, ya aquí pasarían a ser diáconos oficiales. Después de 6 meses y 6 meses, que es un año, pasarán a ser diáconos oficiales. Ya en esa tercera etapa cumplirán con sus deberes como diáconos, asistirán a todas las reuniones directivas. Luego de un año de prueba deben ir nuevamente a ser examinados por la asamblea para sacar 50% de los votos, quedando como diáconos oficiales de la iglesia si son ratificados. Eso no significa de que son vitalicios, sino, como podemos ver en el parágrafo 1 o único, los diáconos deben ir a ratificación anualmente, no son vitalicios. Lo que daría como resultado que ellos se mantengan siempre alerta, enfocados. Y doy gracias al Señor, los diáconos aquí en la iglesia, año tras año, son ratificados, hermano, con un 99%, 98% de los votos, algunos con 100% de los votos, y a veces que hay oportunidad también para poner sus observaciones, de que no me parece esto, me parece aquello. Aún así, el que hace sus observaciones vota a favor
Sí hay alguno que otro, dependiendo del caso, pero lo que quiero decir es que si han visto, la iglesia ve el nivel de responsabilidad, de seriedad, de compromiso, y damos gloria al Señor por ello. Entonces, lo que debemos destacar es que en este perfil de los diáconos claramente se nos dice de que debemos ponerlos a prueba, y si llenan las expectativas, principalmente la de Dios en su lista de requisitos y la del cuerpo de miembros a través de su fidelidad y su compromiso, entonces dice, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y bueno, yo les decía que hoy nos íbamos a centrar en los versículos 9 y 10. Y bueno, solamente quiero hacer una breve introducción a lo que vamos a tratar en el versículo 11, que es el 10º. En el punto 8, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En el requisito 9, estos sean sometidos a prueba primero. En el 10º dice, asimismo las mujeres deben ser honestas. La que vamos a examinar en la próxima clase es en primer lugar, sobre la identidad de esas mujeres. Yo les comentaba a ustedes de que algunas iglesias no ven allí a unas diaconisas. Algunas personas, como ahí el texto dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Algunos ven allí a las esposas de los diáconos. Otras iglesias ven las esposas de los diáconos y las esposas de los pastores, de los obispos. Pero realmente, hermano, nosotros necesitamos identificar. Muchas de estas iglesias lo hacen así porque ven un problema, ya que ellos en esas congregaciones, ellos interpretan 1 Timoteo 2:9, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Ellos entienden que el texto dice que no se le permite a la mujer tener ningún tipo de actividad de liderazgo y de enseñanza. Entonces ellos consideran que es un chocaría con el texto si las nombran diaconisas. Entonces ellos se inclinan más por pensar en que no son diaconisas. Nosotros en ese estudio vamos a ver por qué nosotros creemos, de hecho yo estoy entre los que creen que allí está hablando de las diaconisas, y cuáles son las razones por las que nosotros lo sostenemos, bíblicas, hermenéuticas. Por supuesto, respetamos la posición de otras iglesias, de otras organizaciones. Sin embargo, por supuesto, exponemos y que lo expuesto pueda servir pues de alguna manera para consideración, para examen de otras organizaciones que pudieran tener alcance pues de esta información. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y quiero concluir diciéndoles que en la lista de texto que nos falta, luego dice, asimismo las mujeres, dice que sean honestas, que sean no calumniadoras, que sean sobrias, fieles en todo. Los diáconos asimismo sean maridos de una sola mujer. Dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas, que lo hagan bien, porque los que gobiernan bien, dice el versículo 13, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y a mí me gusta el versículo 13 porque está diciendo que los diáconos que hacen bien su trabajo y que son fieles, ganan, y ese texto lo vamos a analizar cuando lleguemos allí, pero dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y no veo que en la lista de los obispos nos digan algo tan bonito. Se la dice a los diáconos. ¿Dónde está? Bueno, la parte que le habla a los pastores, a los obispos, está en 1 de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea que si los pastores y si los diáconos hacen bien su trabajo, Cristo vendrá pronto. Dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuese su obra. O sea que todos los que están trabajando y sirviéndole a Cristo y lo están haciendo con presteza y lo están haciendo con amor y con conciencia de que lo hacen para Dios, recibirán recompensa. Lo dice 1 de Corintios 3:15 en 3:9 al 15.
15. Sin embargo, para los pastores y los diáconos hay una recompensa especial. Así que creemos, hermano, que todos recibiremos en la presencia del Señor por su gracia. No que nos los hayamos ganado, por su gracia recibiremos recompensas de parte del Señor.